en la perfecta voluntad de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, para poder ser obediente hasta la saciedad, hay que buscar a Dios de todo corazón para que la fuerza de Dios nos ayude a ser obedientes. Esta obra toda es del Espíritu. No se convierte nadie si no lo toca el Espíritu Santo. Nadie puede vencer si no lo ayuda el Espíritu Santo. Nadie puede ser obediente si la fuerza del Espíritu Santo no hace posible que usted rechace las tentaciones de Satanás. Glorias a Dios. O sea que la orden apostólica, Efesios capítulo 5, verso 18, es: embriagaos, pero no con vino, sino que sed llenos del Espíritu. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Jesucristo mismo en su cuerpo humano, cuando ministró en la tierra, en muchas ocasiones dijo: no he venido a hacer mi voluntad sino la de mi Padre. Él mismo como hombre, en aquella humanidad que nació del vientre de la Virgen María, ahí él se ciñó y obedeció a Dios en todo. Hizo solamente lo que le agradaba a su Padre, dándole el ejemplo de cuál es el reto suyo. El reto suyo no es solamente ser evangélico, el reto suyo no es solamente ser pentecostal. Cualquiera puede ser evangélico y pentecostal y gritar gloria a Dios y aleluya a toda boca y estar más perdido que Satanás. Sonríase, el Señor le ama. El reto que usted obedezca a Dios y viva por su palabra. Haga como Enoc, ande con Dios, abrazado con Dios. Aquí voy, pero aquí va él conmigo. Aquí voy, pero aquí lo llevo. Aquí voy, pero aquí lo tengo. Alabado sea Dios. Ese es el evangelio. Andando con Dios, caminando con Dios, abrazados con Dios. Ahí se nos pega lo de Dios y podemos obedecer. Gloria sea Dios. La desobediencia es la plaga más terrible que hay en el pueblo de Dios hoy en día. Y montones evangélicos desobedecen continuamente a Dios. Dios los llama a esto y no van. Y a esto otro y no lo hacen. Y ahí se mueven como evangélicos. Pero ¿cuál será el final de ese tipo de evangelio? En una ocasión le dijo a los hijos de Israel estas palabras. Le dijo: y muchos de los hijos del reino, oiga, eran hijos del reino, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hijos del reino. ¿Por qué? Por incrédulos, por desobedientes. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay que moverse en obediencia. Y el que obedece es alguien que tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. En la Biblia vemos las consecuencias terribles de la desobediencia, aún de los hombres que fueron ungidos del Señor, y algunos que fueron de los hombres más grandes de Dios que jamás se han levantado. Y vemos las consecuencias terribles de la desobediencia. Números capítulo 20. Dice la Biblia que cuando los hijos de Israel, capitaneados por Moisés, llegaron al desierto de Sin, acampó aquella multitud y no había agua. Y los hijos de Israel le cayeron arriba a Moisés y a Aarón como el que apaga fuego. ¿Para qué nos trajeron este desierto? Para que muramos aquí de sed todos nosotros y las bestias de nosotros también. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Para traernos a un lugar inservible como este. Aquí no hay higo, aquí no hay parras, aquí no hay nada de eso. ¿Por qué nos dejaron en Egipto? Y oiga esto: Moisés y Aarón no contestaron una palabra, se movieron frente al tabernáculo y cayeron de rodillas con la cara en el suelo. Aprenda esa lección. No es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu. No es peleando usted la batalla porque lo va a dañar todo. Deje a Dios que pelee por usted. Aarón y Moisés no pelearon con aquella multitud ni le contestaron los insultos. Se fueron y se arrodillaron. Señor, mira, es a ti que te están atacando. El que lo sacó de Egipto no fui yo, fuiste tú. A ti que te están despreciando, a ti que te están negando, a ti que te están ofendiendo. Y instantáneamente la gloria de Jehová descendió sobre el tabernáculo. Oye, yo no me explico cómo los hijos de Israel fallaban tanto cuando veían la gloria de Dios diariamente. Por eso que dice la Biblia que algunos postreros serían primeros, y bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Ahí estamos nosotros, la novia de Jesucristo. Sonríase, el Señor le ama.
Bienaventurado usted y bienaventurado yo, que hemos creído. No vimos la cruz, no vimos el Calvario, no vimos la sangre de caer derramada sobre aquella cruz, no vimos a Cristo cara a cara personalmente, pero hemos creído porque la Biblia está ahí, la palabra lo dice, y sentimos el Espíritu de Dios como ríos de agua viva que nos confirma la verdad de lo que creemos. Alabado sea Dios. Sea bendito el Señor. Y cuando descendió la gloria de Jehová sobre el tabernáculo, Dios le habló a Moisés. Moisés, toma esa vara, muévete allá frente a la peña y háblale a la peña. Oiga con cuidado para que no se pierda una palabra. Háblale a la peña, tú y Aarón, que va a dar agua y se van a saciar ellos y las bestias de ellos también. Y Moisés se puso de pie y obedeciendo a Dios agarró su vara. Hasta ahí las cosas estaban bien. Se movió frente a la peña y llamó a todos los hijos de Israel: vengan para acá. Cuando llegaron ahí, Moisés estaba molesto. Cuídese. Estaba airado. Y con ira le dijo: rebeldes. Vamos a ver si es verdad que le vamos a sacar agua a Aarón y yo a esta piedra ahora. Era como un reto al pueblo, pero no le está dando la gloria al de arriba. Cuídese. No haga las cosas por vanagloria, ni haga las cosas por dejar en vergüenza al otro. Haga las cosas para que Dios sea glorificado, para agradar a Dios. Y le van a salir bien. Vamos a ver si es verdad que vamos a sacar o no vamos a sacar agua a esta peña. Y levantó la vara y golpeó 2 veces la peña con aquella vara. Salió agua que se inundó el desierto. Bebieron los hijos de Israel hasta saciarse y bebieron las bestias y se acabó el problema con los hijos de Israel. Pero inmediatamente el Señor le habló a Moisés y le habló a Aarón y le dijo: por cuanto no creísteis en mí. Oiga eso. Por cuanto me desobedecisteis y no me santificasteis delante de los hijos de Israel, ustedes no entrarán al pueblo jamás a la tierra prometida. Sonríe si se puede. Pero ¿y cuál fue la desobediencia? La peña dio agua. Sí. La peña dio agua, pero Dios le dijo a Aarón y a Moisés: háblenle a la peña que va a dar agua y van a saciarse los hijos de Israel y las bestias también. Háblenle. Y Moisés se molestó y movido por la ira se movió en soberbia, y eso que era el más manso que había sobre la tierra. Entonces, ¿cómo serían los menos mansos ahí? Si ese era el más manso, los menos mansos sería una cosa terrible. Ni las fieras del bosque. Mi alma te alaba, Jesús. Habla de la peña. Y Moisés, airado por la rebelión de los hijos de Israel, el pobre Moisés, hermano, era tantas las veces que lo habían amenazado en apedrearlo y cuantas cosas, que ya estaba que echaba humo. No habló a la peña, levantó la vara y le dio 2 garrotazos a la peña. Y los hijos de Israel lo que vieron fue la acción de Moisés, respaldado por Aarón. No vieron a Jehová en el asunto. La gloria fue para ellos. Le robaron la gloria al Señor. Desecharon al Señor para hacer lo que se les antojó a ellos. Actuaron en desobediencia. Aparentemente funcionó. Dio agua. Porque la Biblia dice que Dios es fiel. Y aunque usted sea un desobediente, Él no puede negarse a sí mismo. Pero obtener resultados en desobediencia cuestan caro después. Apenas se sació de agua el pueblo cuando Dios: Moisés, Aarón, no me glorificaron delante del pueblo, no me santificaron delante de ese pueblo, no creísteis en lo que les dije, jamás entrarán a la tierra prometida, menos meterán al pueblo adentro. Imagino la cara que pondría Moisés, que tendría tanto anhelo después de luchar con ese pueblo, cuántas luchas y cuántas guerras, que ahora ya no puede entrar a la tierra prometida. Eso le costó una desobediencia. Alaba lo que el Señor le ama. Las desobediencias cuestan cara. El reto suyo es obedecer a Dios. El reto suyo es andar con Dios. El reto suyo es vivir por la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Glorias a Dios.
Bendito sea el Señor Jesucristo. Moisés no entró a la tierra prometida. No pudo entrar el pueblo, mucho menos. Pero hay algo más sobre eso que veremos luego. Tranquilo. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, los que estamos aquí ahora, todos tenemos un reto gigante de obediencia hacia Dios. Y la mayor parte de la humanidad aquí abajo, incluyendo montones evangélicos, están en desobediencia. Pero el reto grande, el reto gigante de desobediencia es que Dios demanda que toda la humanidad acepte un Salvador que Él envió a librarnos de la condenación. Y el reto grande para todos los seres humanos es aceptar a Jesucristo como Salvador. Y usted lo acepta o lo rechaza. Si lo acepta, entra en la obediencia de Dios. Si lo rechaza, usted ha desechado a Dios. Lo ha desechado, lo ha despreciado. Después que Él envió a su propio Hijo a morir por usted, usted prefiere una religión muerta, o prefiere la tradición de papá y mamá, o prefiere la hechicería, la brujería, el clamor a los muertos, o la idolatría de ídolos muertos, mudos y paralíticos. Está desechando a Dios, le está dando la espalda a Dios, como hizo Moisés. ¿Y qué le pasó a Moisés? No entró en la tierra prometida. Usted tampoco entrará en la tierra prometida jamás, porque solamente hay uno, Cristo Jesús, que lleva a la tierra prometida a los que le obedecen. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Se trae la palabra de Dios, se hace un llamado, y todo el que da la espalda y se va sin Cristo ha desechado a Dios, ha despreciado el regalo que Dios le hizo. Cuando viene alguien con mucho cariño y le trae un regalo y te da la espalda y sigue andando, usted lo desprecia, lo desecha, lo lastima. Así hacen montones de personas cuando aquí está por la noche y se hace un llamado para que usted acepte a Cristo y usted dice otro día y se va. Usted despreció a Dios, le dio la espalda a Dios, le echó a un lado el regalo más hermoso que jamás nadie ha hecho, que envió a su propio Hijo como regalo para que este mundo pudiera escapar de la condenación. Él lo dijo: no he venido a condenar el mundo, he venido para que el mundo sea salvo por mí. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, poder es Jesús! Bendito sea el Señor Jesucristo. Le costó cara la desobediencia a Moisés, pero más cara le va a costar la desobediencia a todos los que hoy en día rechazan a Jesucristo y no lo aceptan. O dicen otro día. Es un desprecio increíble. Dejar para otro día al Salvador. Dejar para otro día la sangre que bañó el madero del Calvario y limpió ese pecado cuyo salario es muerte. El silencio, parece que pasó un temporal. ¿Qué le pasó? Alabe lo que él vive. Es un temporal, y de esos temporales enanos que pasan jaspando y ajastan con todo. Porque en el caso de Moisés, la tierra prometida era la tierra de Canaán. No implicaba salvación del alma exactamente, pero ahora la tierra prometida es el reino de los cielos, y pierde eso lo perdió todo. Alaba lo que le ama. Que no se arriesgue. Obedezca a Dios. Obediencia quiero, no sacrificio. Hay gente aquí abajo que sé que se van a salvar porque se visten de saco un mes, o porque se llenan de piedra los zapatos para torturarse. No se arrepienta y acepte a Cristo y se va al infierno sin las piedras de los zapatos se caen afuera, pero usted se va para la tiniebla. No salva ningún sacrificio. Puede ayunar 40 días y 40 noches, y si usted no obedece a Dios se pierde como cualquiera otro. El ayuno no quita el pecado. Puede orar, mira, día y noche. Si no obedece a Dios, se pierde igualmente. La oración no quita el pecado. Lo único que quitó el pecado ya fue la sangre de Cristo Jesús. El Hijo de Dios, sangre inocente, sangre poderosa de Emmanuel, limpió el pecado. ¡Glorias a Dios! Hay que obedecer a Dios para poder sumergirse en esa sangre. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, en otra ocasión, Moisés volvió a desobedecer. Y fíjese con cuidado que lo que causó la primera desobediencia de Moisés fue la ira que le dio por la actuación errática de los hijos de Israel. La ira. Se molestó. Y en vez de hablarle a la peña, levantó la vara y metió 2 garrotazos que tembló la peña. Estaba airado. Cuídese.
reprende ese demonio. Y si ustedes los evangélicos de que lo miren por una trompa como un elefante, reprende ese diablito. Sonríase, el Señor le ama. Repréndalo. Se supone que nosotros los creyentes tengamos gozo y tengamos paz y tengamos paciencia. Son frutos del Espíritu y tengamos templanza, voluntad para hacer lo que conviene. Alabamos a Dios. Pero si la ira lo toca, ya se mueve usted en brazos de alguien que no es el Señor. Por ira, hijos han matado a sus padres y sus madres. Hijos han matado a otro familiar y se han cometido los crímenes más terribles. Después, ay, pero yo no sé ni cómo lo hice. ¿Cómo fue? Yo no me di cuenta. Que se va a dar cuenta. Al envolverse la ira, lo agarró el diablo y lo movió a hacer lo que quiso. Sea bendito el Señor Jesucristo. Por ira, Moisés desobedeció y era el hombre más manso de la tierra. Ahora, dice la Biblia, Éxodo capítulo 24, versos 13 al 18. Que en una ocasión se movió Moisés hacia arriba, hacia el monte Sinaí. Se llevó a Josué con él. Antes de irse, organizó bien su asunto, porque era el pastor de una de las iglesias más grandes que jamás ha existido, donde había más de 2 millones de personas. Alaba lo que él vive. Y le dijo a los ancianos de Israel, yo voy hacia arriba, hacia el Sinaí. Aarón y Hur quedan a cargo, cualquier problema lo presentan a ellos. Y subió. A mitad de la ruta dejó a Josué, me esperas aquí. Y siguió para arriba solo. Cuando llegó cerca de la cumbre, la nube de Jehová cubrió el Sinaí. Y aquella nube cubrió toda la montaña. Y Moisés se quedó desde afuera mirando. Y la nube estuvo 6 días sobre la montaña. Y mientras la nube estaba ahí, la gloria de Jehová descendió como un fuego abrasador y cubrió el monte. Alaba lo que él vive. Y abajo los hijos de Israel miraban que veían ese monte que parecía que estaba ardiendo todo. Fíjense qué excusa podía tener ese pueblo cuando Dios le mostraba continuamente su gloria y sus maravillas. Al que más les dado, más les demandado. Por eso que entre los muchos denominaciones que hay aquí abajo, los más responsables somos los que nos llamamos aleluya. Porque hay evangélicos que ni en el bautismo del Espíritu Santo creen porque no se lo han enseñado nunca. Pero nosotros desde que asomamos la nariz en este asunto de Pentecostés seguido, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Somos más responsables que nadie delante de Dios. Hemos visto milagros, que hay hermanos que no han visto un milagro nunca ni creen. Y hemos visto 1000 maravillas. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y Moisés miraba la nube y aquel resplandor terrible. Y en el 7º día, Jehová llamó a Moisés desde la nube. Moisés. Y Moisés se metió para adentro. Cuando Dios lo llame, métase para adentro. ¿Qué hace ahí titubeando? ¿Cuántos hay aquí que Dios ha llamado? Así dice el Espíritu Santo. Aquí hay mucha gente que Dios los ha llamado y están titubeando y están pensando en el sueldo y en el trabajo y en aquello. No titubee más, gente para adentro, que la nube está cubriendo el monte. Pronto será tarde, pronto no podrá entrar. Alabado sea Dios, ahora es que tiene que entrar. Hoy la soja. Bendito sea el Señor Jesús. Arriba. Subió entonces, entrando en la nube, siguió subiendo hasta la misma cúspide del monte. Y ahí lo estaba esperando el Señor y cara a cara habló con el Señor. Cara a cara. Y dice la Biblia que estuvo ahí 40 días y 40 noches hablando con el Señor. Y el Señor le dio instrucciones detalladas de todos los preceptos y todas las leyes que iban a gobernar a los hijos de Israel. Dios es un Dios muy ordenado y tiene su gobierno como lo tienen en la tierra, lo que pasa es que es mucho más fundamentado que los de abajo. Mi alma te alaba, Jesús. Y ahí se quedó Moisés todo ese tiempo con el Señor. 40 días y 40 noches estuvo ahí con él. Pero dice la Biblia, Éxodo capítulo 31, que ahí de pronto el Señor
le puso en las manos a Moisés 2 tablas hechas de piedra, hechas por sus propias manos, alijadas por sus propias manos y escritas por fuera y por dentro, y ahí estaban los 10 mandamientos. La ley que el pueblo tendría que guardar, la dispensación de la ley donde se salvaban por obedecer los 10 mandamientos. Si desobedecían uno, lo desobedecían todos. Alá lo que él vive. Fíjense que fuera por la ley o como sea, siempre la bendición está en la obediencia. Y estaba. Y dice la Biblia que no solamente Dios fue el que puso bien lisecita la piedra, sino que con su propio dedo escribió ahí lo que estaba escrito. Se lo entregó a Moisés. Esta es la ley para el pueblo. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, dice la Biblia que mientras Moisés estaba allá arriba y recibía esas tablas para descender a presentarle la ley al pueblo, Dios le habló y le dijo: el pueblo que dejaste abajo y que sacaste de Egipto se ha corrompido. Han hecho un becerro de oro. Óigale, qué terrible. Y lo están adorando y le están ofreciendo holocaustos y sacrificios allá abajo. Le dijo: permíteme que los destruya y que lance mi ira sobre ellos y los desaparezca, y te voy a levantar a ti una nación más poderosa y más fuerte que esa. Hermano, esa era una prueba. Esa era una prueba para Moisés muy grande. Que Dios cara a cara dice: voy a destruir ese pueblo rebelde, idólatra, adorando un becerro de oro allá abajo, pero te voy a levantar a ti una nación más fuerte y más poderosa que esa. ¿Cuántas veces los hijos de Israel amenazaron con apedrear a Moisés? ¿Y cuántas veces lo avergonzaron y lo atacaron y lo injuriaron y lo insultaron? Era una tentación tremenda. Dios estaba probando su hombre. Dios nos prueba continuamente. Y Moisés le dijo: pero Señor, y si tú los destruyes, ¿qué dirán los egipcios? Que los traíste a este desierto para matarlos. Y tú le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob que su descendencia sería numerosa como las estrellas. Y le prometiste que le entregarías esta tierra para donde vamos, se la entregarías a ellos. Por lo tanto, arrepiéntete. Moisés llamando a Dios a arrepentirse. Alaba lo que el Señor le ama. ¿Sabías que tener un gato en casa podría estar revelando algo profundo sobre tu vida espiritual? No es casualidad que en muchas culturas y épocas los animales, y en especial los gatos, hayan sido vistos como señales, acompañantes o incluso guardianes espirituales. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? En Proverbios 12:10 leemos: el justo cuida de la vida de su bestia, pero el corazón del impío es cruel. Esta escritura no solo habla del cuidado físico, sino del vínculo espiritual entre el ser humano y las criaturas que Dios ha puesto a su alrededor. Hoy exploraremos lo que significa, a la luz de la Biblia, convivir con estos animales en tu hogar. Te mostraremos cómo esta relación puede reflejar aspectos ocultos de tu llamado, tu sensibilidad espiritual y tu destino eterno. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Algunas personas se preguntan por qué sienten una conexión tan especial con su gato, como si hubiese algo más allá de una simple relación entre humano y animal. Esa conexión, esa mirada profunda, ese momento de silencio compartido, donde parece que el tiempo se detiene, no es una casualidad. La Biblia nos enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Santiago 1:17. Lo que muchos no consideran es que dentro de esas dádivas también están las criaturas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Tener un gato en casa podría ser mucho más que una compañía. Podría ser una señal de una sensibilidad espiritual especial. Un reflejo de
un corazón que Dios está preparando para algo más grande. A lo largo de las Escrituras encontramos que Dios ha usado tanto personas como animales para cumplir sus propósitos. Desde el asna de Balaam, que fue usada para abrirle los ojos al profeta, Números 22, 21, 33, hasta los cuervos que alimentaron a Elías, Primero Reyes 17, 4, 6. Vemos que la creación entera está al servicio del plan divino. ¿Por qué entonces pensar que la presencia de un gato en tu hogar no podría tener también una dimensión espiritual? En muchos casos, aquellos que tienen gatos han notado que estos animales parecen percibir cosas que el ojo humano no ve. Se quedan mirando fijamente a un punto vacío, se comportan de manera distinta cuando hay conflicto en la casa, o incluso buscan con insistencia la compañía de quien está atravesando un momento de angustia. Y si esa sensibilidad felina es un reflejo directo de la sensibilidad que Dios está desarrollando en tu espíritu, muchos creyentes, sin saberlo, han sido dotados con una percepción espiritual más aguda. No necesariamente se trata de ver ángeles o tener visiones, sino de sentir en lo profundo del corazón cuando algo está bien o mal, cuando alguien necesita consuelo, cuando es momento de orar. Esta sensibilidad es un don, y así como Dios usa lo cotidiano para entrenar lo eterno, puede usar la relación con un gato como un espejo de lo que Él está trabajando en tu interior. Jesús mismo enseñó a través de lo simple, de lo doméstico, de lo que la gente vivía a diario. Comparaba el reino de los cielos con una semilla, con la levadura, con una perla escondida. Si Dios se revelaba a través de estas cosas, ¿por qué no hacerlo a través de una criatura que vive contigo y te observa con atención todos los días? La sensibilidad espiritual es, en muchos sentidos, una forma de oír a Dios sin necesidad de palabra. En Juan 10, 27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta capacidad de oír su voz no siempre se manifiesta como un sonido audible. A veces es una certeza que nace en medio del silencio, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Una inquietud que no nos deja descansar hasta que hacemos lo que Él nos está pidiendo. Tener un gato puede ayudarte a ejercitar esa sensibilidad. No porque el gato sea un oráculo, sino porque su manera de observar, de responder, de estar presente, puede activar en ti la conciencia de que Dios también te observa, te responde y está siempre presente. En las Escrituras, la percepción espiritual no siempre viene acompañada de grandes milagros o revelaciones espectaculares. Samuel, por ejemplo, escuchó por primera vez la voz de Dios cuando aún era un niño y dormía cerca del arca del pacto. Él no sabía que era Dios quien lo llamaba. Pensó que era Elí. Necesitó guía para reconocer la voz divina. 1 Samuel 3:1-10. De la misma manera, muchas veces no entendemos que algo que ocurre en nuestra vida cotidiana es en realidad una escuela espiritual. La convivencia con un gato, con su misterio, su independencia y su extraña capacidad de estar y no estar, puede ser parte de ese entrenamiento. Quizás está siendo entrenado para percibir lo que otros no notan, para ver con ojos espirituales, para captar lo invisible. Y todo comienza simplemente con aprender a estar atento. El Espíritu Santo trabaja de formas que muchas veces no comprendemos al principio. Jesús comparó su acción con el viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. El nacimiento espiritual no es un evento puntual, es un proceso.
Y durante ese proceso, Dios nos entrena usando todo lo que nos rodea. Algunos son formados en la soledad del desierto, otros en la alegría del servicio y otros, sí, aunque suene extraño, en la intimidad silenciosa con una criatura que simplemente está. Cuando tu gato se sienta junto a ti en silencio, cuando no exige, cuando simplemente se acomoda y respira contigo, puede estar reflejando algo que el Espíritu Santo desea que comprendas. Que la presencia no siempre necesita palabras, que la comunión con Dios muchas veces se da en la quietud. David escribió: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Salmos 37, 7. Y en otro salmo expresó: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46, 10. En el ruido del mundo moderno, en el afán constante de hacer, de demostrar, de lograr, Dios nos llama a cultivar el silencio interior. Y paradójicamente, algunos de esos silencios se aprenden en la compañía de seres que no hablan con palabras. Personas muy espirituales, pues sin saberlo, han comenzado su despertar espiritual gracias a la atención que pusieron a lo aparentemente insignificante. ¿Qué tal si el gato en tu casa no está ahí solo para entretenerte o para darte afecto? Y si está ahí para enseñarte, a detenerte, a observar, a estar presente, a sintonizarte con algo más profundo. La sensibilidad espiritual muchas veces va acompañada de una especie de soledad interior. Un sentimiento de que uno no termina de encajar del todo en los círculos comunes, de que hay algo más que aún no se revela. Aquellos que tienen gatos suelen entender esto. Los gatos no son como los perros, no son efusivos ni predecibles, no buscan agradar a todos, son observadores, silenciosos, selectivos. Esa manera de ser, en muchas ocasiones, refleja la de quienes han sido llamados a misiones especiales por Dios. Moisés, antes de liberar al pueblo de Israel, pasó años en el desierto. José, antes de llegar al palacio, fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. David fue olvidado en el campo mientras sus hermanos desfilaban delante del profeta Samuel. Todos ellos pasaron por periodos de anonimato, de aparente irrelevancia, en los que Dios estaba trabajando en lo más profundo de su identidad. Tener un gato puede simbolizar esa etapa de tu vida en la que aprendes a estar contigo mismo, a valorar el silencio, a desarrollar una relación con lo que no necesita ser explicado. Tal vez estás siendo preparado para algo más grande y la manera en que cuidas de ese ser pequeño y silencioso está afinando tu alma. Jesús dijo que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Lucas 16:10. Ser fiel en el cuidado de lo que parece pequeño es muchas veces el paso previo a ser confiado con responsabilidades mayores en el reino de Dios. Una mujer contaba que tras la pérdida de un ser querido se sentía completamente sola. Su única compañía era un gato que había llegado a su vida sin que ella lo buscara. Durante semanas ese animal fue su consuelo silencioso. No le hablaba, no la abrazaba, pero su presencia constante le recordaba que no estaba sola. Fue en esos días de profundo dolor que comenzó a orar como nunca antes. Cada vez que se sentaba en el sofá y el gato venía a ir a su regazo, ella comenzaba a hablar con Dios, a veces en voz baja, otras veces solo con pensamientos. Fue así como, sin darse cuenta, desarrolló una intimidad con Dios que nunca antes había experimentado. Hoy, esa mujer lidera un grupo de oración y es reconocida por su capacidad de interceder con profunda compasión por los demás. ¿Y sabes cómo comenzó todo? Con un gato que simplemente se quedó a su lado. Este tipo de historias se repite más de lo que creemos. Dios usa lo que está a la mano.
Él no necesita grandes señales para iniciar una obra. Solo necesita un corazón dispuesto, un oído que se afine, una mirada que comience a ver más allá de lo visible. Así como Samuel necesitó ayuda para reconocer que era Dios quien lo llamaba, tú también puedes estar necesitando una guía para entender que lo que estás viviendo con ese gato en casa no es común, no es trivial, no es solo una coincidencia. Puede ser un entrenamiento silencioso, una introducción sutil al lenguaje de lo eterno. Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, Juan 16:13. Pero para que esa guía sea efectiva, necesitamos aprender a oír, a discernir, a prestar atención a los detalles. El mundo espiritual no grita, susurra, y esos susurros se captan en lo cotidiano, en el silencio de una noche, en la mirada de una criatura que te acompaña sin pedir nada, en la paz inexplicable que te envuelve cuando te detienes a estar presente. Tal vez no lo sabías, pero el gato que tienes en casa puede estar mostrándote que tienes una capacidad espiritual que aún no has explorado, que hay algo dentro de ti que Dios quiere desarrollar, una percepción afinada, una intuición santa, una sensibilidad que te permitirá ver lo que otros no ven, oír lo que otros no oyen y actuar conforme al corazón de Dios. No ignores lo que Dios puede estar hablándote a través de los detalles. No minimices esa conexión silenciosa que tienes con ese animal, que día tras día parece observarte con más profundidad de la que puedes explicar. Tal vez ese gato no llegó a tu vida por accidente. Tal vez fue enviado para prepararte, para revelarte, para despertar en ti una dimensión espiritual que Dios quiere usar para su gloria. Y si estás dispuesto a prestar atención, si estás dispuesto a dejar que lo pequeño te enseñe, entonces podrías estar a punto de entrar en una de las etapas más profundas de tu vida espiritual. Desde el principio de la creación, Dios estableció una relación profunda entre el ser humano y los animales. No fue una relación casual ni secundaria. En Génesis 2, 19 a 20 leemos que el Señor formó de la tierra a toda bestia del campo y ave del cielo, y las trajo ante Adán para que les pusiera nombre. Este acto no fue simplemente administrativo, sino profundamente simbólico. Dar nombre en la Biblia es una forma de asumir responsabilidad y ejercer dominio con sabiduría. Dios no solo creó a los animales como parte del paisaje, los colocó bajo el cuidado del hombre y al hacerlo reveló una verdad esencial. El modo en que tratamos a las criaturas que Él ha puesto en nuestras manos revela el estado de nuestro corazón. En Proverbios 12:10 está escrito: el justo cuida de la vida de su bestia, pero el corazón del impío es cruel. Este pasaje no hace distinciones entre grandes responsabilidades y pequeñas acciones. No dice que el justo cuida de las cosas importantes y descuida lo demás, sino que incluso en el trato hacia los animales se refleja su justicia. La compasión, la ternura, la paciencia y el respeto no son simplemente virtudes morales, son características del corazón que ha sido moldeado por Dios. Cuando alguien se acerca a una criatura con cuidado, cuando atiende sus necesidades, cuando es sensible a su bienestar, está manifestando una parte de la imagen de Dios en él. La forma en que una persona trata a su gato, por más simple que parezca, puede ser un reflejo directo de su madurez espiritual. No se trata solo de dar comida o agua, sino de observar si hay compasión, si hay atención a las señales, si hay disposición para responder con bondad. En Mateo 25 Jesús enseñó que en el día del juicio muchos se sorprenderán al saber que lo que hicieron o no hicieron
por los más pequeños, en realidad lo hicieron por Él. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Mateo 25:35. Aunque en ese contexto Jesús se refería a personas, el principio espiritual es claro. El amor genuino se manifiesta en las acciones más cotidianas y muchas veces invisible. Cuando una persona cuida con amor a una criatura que depende de ella, está participando, aunque no lo sepa, de una dinámica espiritual profundamente bíblica. En Lucas 16:10, Jesús afirma: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y ese muy poco puede ser precisamente la forma en que uno se comporta ante un ser vivo que no puede devolver favores, que no ofrece beneficios materiales, que simplemente está. Esa fidelidad en lo oculto, en lo que pocos valoran, es un campo donde se revela quién es verdaderamente una persona cuando nadie la está observando. La Escritura está llena de exhortaciones a la compasión. El Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. No dice que Dios reserva su bondad solo para los seres humanos. Él es bueno con toda su creación. Y si estamos siendo transformados a su imagen, si realmente estamos siendo guiados por su Espíritu, entonces esa bondad también debe extenderse a todo lo que Él ha hecho. Romanos 8 nos enseña que la creación entera gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Eso significa que la relación entre el ser humano y la creación no está rota sin consecuencias. Todo lo que hacemos afecta el equilibrio espiritual del entorno. Por eso, cuando alguien cuida a un animal con amor, no solo está haciendo una buena acción, está restaurando en una medida pequeña pero significativa el diseño original que Dios estableció en el Edén. La Biblia no separa lo espiritual de lo cotidiano. En Colosenses 3:23 se nos exhorta: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este principio se aplica incluso al acto de servir una porción de alimento, limpiar un espacio o simplemente prestar atención a las necesidades de otro ser vivo. Cuando estas acciones se hacen con una actitud que honra a Dios, se transforman en ofrendas agradables. Tener un gato en casa y cuidarlo no es un detalle menor. Es una oportunidad diaria para ejercitar el fruto del Espíritu, especialmente la bondad, la paciencia y la templanza. Es además una manera concreta de demostrar que entendemos nuestra posición como administradores, no dueños de la creación de Dios. En el libro de Jonás encontramos una expresión clara del corazón de Dios hacia todos los seres vivos. Cuando el profeta se lamenta por la destrucción que no ocurrió sobre Nínive, Dios le responde con una lección sobre compasión. En Jonás 4:11, el Señor le dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Este detalle final no es accidental. Dios menciona a los animales como parte de su preocupación, no porque sean iguales al hombre en dignidad espiritual, sino porque forman parte de su creación y Él los considera valiosos. Este entendimiento debería cambiar la manera en que miramos a los animales que conviven con nosotros. No están ahí por azar, no son recursos decorativos, no son instrumentos de entretenimiento, son criaturas vivas, sensibles y colocadas bajo nuestro cuidado. El que tiene un gato en casa tiene una responsabilidad espiritual. Cada día que pasa sin que lo notemos, nuestra manera de tratarlo va moldeando nuestra alma. La impaciencia que demostramos, la negligencia o, por el contrario, la ternura, la disposición,
la atención, están formando algo en lo más profundo de nuestro ser. El apóstol Pablo, al hablar sobre el amor, escribió que el amor es paciente, es bondadoso, no se irrita, no guarda rencor. Primera carta a los Corintios 13, 4 a 5. Y aunque esta enseñanza se refiere al trato entre personas, también sirve como espejo del tipo de carácter que Dios quiere formar en nosotros. Si una persona no puede practicar esas cualidades con un animal indefenso, ¿cómo lo hará con aquellos que le fallan o le causan daño? Jesús enseñó que lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Mateo 15, 18. Y el corazón se revela no solo en grandes decisiones, sino en los pequeños gestos repetidos cada día. Por eso, la convivencia diaria con un animal puede ser una prueba constante de aquello que todavía necesita ser purificado. En el libro de Eclesiastés, el sabio afirma que todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eclesiastés 9:10. Esa instrucción incluye no solo grandes proyectos, sino todo lo que nos es confiado, sin importar cuán insignificante parezca. El hogar es un espacio de formación espiritual, no es simplemente un lugar de descanso o refugio. Es el campo donde el Espíritu Santo trabaja con mayor precisión, porque allí es donde somos nosotros mismos, sin máscaras. En ese contexto íntimo y sin filtros, cada gesto hacia las criaturas que habitan con nosotros tiene un peso eterno. No es exagerado decir que lo que haces con tu gato día tras día está formando la sustancia de tu carácter eterno. Dios se complace en los corazones humildes, en los actos sinceros, en los que hacen el bien sin esperar reconocimiento. En Mateo 6, Jesús instruye a sus discípulos a hacer sus obras, no para ser vistos por los hombres, sino en secreto, porque el Padre que ve en lo secreto los recompensará en público. El trato amoroso hacia un ser vivo que no puede agradecer con palabras ni devolver favores materiales es una de esas obras secretas que Dios ve. Y no solo las ve, las usa para moldear, para examinar, para promover a nuevos niveles de responsabilidad espiritual. No se puede subestimar el valor formativo de lo pequeño. Dios lo dejó claro una y otra vez en las Escrituras. Cuando eligió a David, lo encontró cuidando ovejas. Cuando llamó a Moisés, estaba pastoreando en el desierto. Cuando Jesús habló del reino, lo comparó con una semilla, con un grano de mostaza, con una pequeña cantidad de levadura. Estos símbolos nos muestran que el poder de lo eterno suele esconderse en lo que parece insignificante. Tener un gato no es solo tener una mascota, es tener una oportunidad diaria de demostrar si estamos listos para cuidar lo que realmente importa. El cuidado no se mide solo en actos visibles, se mide también en la disposición del corazón. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dios le dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este principio sigue vigente. Podemos aparentar muchas cosas en público, pero en el trato con los seres que dependen de nosotros, Dios observa lo que realmente somos. Si somos capaces de cuidar, de proteger, de servir con alegría, incluso cuando nadie más lo nota, estamos desarrollando el tipo de corazón que Dios puede usar para misiones más grandes. A lo largo de la historia bíblica, el corazón ha sido el foco principal de la obra de Dios. No las capacidades, no los logros, sino el corazón. Cuando Salomón pidió sabiduría, Dios se agradó, porque no pidió riquezas ni venganza, sino entendimiento para gobernar con justicia.
Primera Reyes 3, 9 a 10. Y ese tipo de entendimiento comienza con la compasión. Quien no tiene compasión por los más pequeños no podrá ejercer justicia sobre los asuntos mayores. Por eso, cada acto de cuidado hacia un gato en casa es un ensayo del tipo de liderazgo espiritual que Dios quiere formar en ti. Un liderazgo basado en el amor, en la atención, en la responsabilidad, en la fidelidad constante a lo que se te ha confiado. Tener un gato en casa es más que una elección personal. Es una asignación, una invitación divina a cultivar un corazón compasivo, justo y sensible. A través de esta responsabilidad, Dios está evaluando tu disposición para cuidar lo que realmente le pertenece. Porque todo en la creación es suyo. El Salmo 24, 1 declara: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Al cuidar de una de sus criaturas, con esmero y respeto, estás alineando tu corazón con el de Él. Y al hacerlo, estás avanzando en tu propio destino espiritual. Un destino que no se construye de forma pública, sino en lo oculto, en lo fiel, en lo que muchos ignoran, pero Dios observa con detenimiento. En las Escrituras hay una verdad que se repite con fuerza. Vivimos en un mundo donde lo visible no es todo lo que existe. La Biblia habla con claridad sobre realidades espirituales que, aunque invisibles al ojo humano, tienen un profundo impacto sobre la vida diaria. Efesios 6:12 declara que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo abre una ventana hacia un conflicto que ocurre más allá de lo que nuestros sentidos perciben. La batalla espiritual es constante y muchas veces se libra en los espacios donde creemos que hay paz y normalidad, incluso en el hogar. En ese contexto, hay aspectos de la creación que por diseño divino han conservado una sensibilidad particular a estas dimensiones. Uno de ellos es el gato. A lo largo de la historia, los animales han sido usados por Dios como instrumentos para señalar, advertir y proteger. La Biblia muestra que el Señor abre los ojos de algunos para ver lo que otros no ven. En 2 Reyes 6:17, Eliseo oró para que su siervo pudiera ver la protección divina que lo rodeaba. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta escena ilustra una realidad esencial. Existen niveles de percepción espiritual que están más allá de lo natural. Y a menudo Dios usa lo que parece insignificante para recordarnos su existencia. Los gatos, por su naturaleza, han sido reconocidos desde tiempos antiguos como criaturas capaces de detectar lo que otros ignoran. Sus sentidos están afinados de manera distinta y su comportamiento puede ser una señal de que algo está ocurriendo en el entorno espiritual. Esta capacidad no es un misticismo vacío, sino una parte del diseño de Dios. Romanos 1:20 nos enseña que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Todo lo creado tiene un propósito. Cada criatura lleva en su ser una parte del reflejo del Creador. Algunos animales, como los gatos, tienen una estructura física y un comportamiento que los hacen más sensibles a lo que ocurre en el plano espiritual. En muchos hogares hay testimonios silenciosos de gatos que reaccionan a presencias, se comportan de forma extraña en determinadas habitaciones o se sitúan cerca de personas con ansiedad o tristeza, como si percibieran la carga invisible.
Estas reacciones no deben ser vistas como meras coincidencias, sino como indicios de una realidad más profunda. La Biblia deja claro que hay momentos en los que el discernimiento espiritual es esencial para vencer al enemigo. En el 1 Pedro 5:8 se nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El llamado es a permanecer vigilantes, no solo con los ojos físicos, sino con la conciencia espiritual despierta. Y a veces esa vigilancia comienza con la observación de lo que otros no ven, incluso en el comportamiento de un animal que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Los profetas de Dios a menudo fueron alertados por señales que otros habrían ignorado. Cuando Dios llamó a Moisés, lo hizo a través de una zarza que ardía sin consumirse. Éxodo 3:2. Esa señal aparentemente insignificante fue el inicio de una misión trascendental. Si Moisés no hubiera prestado atención a lo inusual, habría perdido el llamado. Del mismo modo, hay situaciones en las que lo extraordinario se disfraza de lo ordinario. La repetición de ciertos comportamientos, la fijación en un punto sin causa aparente, la inquietud en presencia de determinadas personas pueden ser señales de alerta. Y quienes tienen gatos en casa, si están espiritualmente atentos, pueden reconocer estos momentos como oportunidades para orar, consagrar su espacio y ejercer autoridad espiritual sobre su hogar. El hogar es el primer campo de batalla espiritual. En Josué 24:15, el líder del pueblo de Israel proclamó con firmeza: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta declaración no es solo un acto de fe, sino una decisión de establecer el señorío de Dios sobre todo lo que ocurre en el entorno familiar. Pero para que eso se manifieste, es necesario identificar si hay puertas abiertas al enemigo, si hay influencias que contaminan el ambiente espiritual, si hay necesidad de limpieza no solo física, sino también espiritual. La presencia de un gato en ese entorno puede muchas veces revelar desequilibrios que no se detectan a simple vista. Su comportamiento puede indicar que hay algo que no está en orden, que hay una atmósfera que necesita ser purificada a través de la oración y la proclamación de la palabra. Dios no necesita grandes manifestaciones para mostrar su presencia o advertirnos de peligros. En el 1 Rey 19:11-12, cuando Elías esperaba una manifestación poderosa del Señor, no fue en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, donde Dios se reveló, sino en un silbo apacible y delicado. Este pasaje revela el carácter del mover divino. Muchas veces Dios actúa en lo sutil, en lo imperceptible, en lo que requiere atención y sensibilidad para ser reconocido. Si esto es así con la voz de Dios, también lo es con las señales de lo que ocurre en el plano espiritual. Por eso tener un gato en casa no es simplemente una elección de compañía, puede ser parte del sistema de vigilancia espiritual que Dios ha dispuesto a tu alrededor. Un recordatorio constante de que no puedes vivir desconectado del mundo espiritual que te rodea. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades, sobre todo poder del enemigo. En Lucas 10:19 dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero para ejercer esa autoridad es necesario estar consciente de la batalla. No se puede resistir al enemigo si no se reconoce su influencia. No se puede cubrir un hogar en oración si no se identifica que necesita ser cubierto. Muchas veces esa necesidad se revela a través de manifestaciones discretas. Y un gato, al reaccionar ante lo invisible, puede ser un instrumento para que sus dueños despierten
a la realidad espiritual que los rodea y tomen acción. El discernimiento es un don espiritual que permite distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. En 1 Corintios 12, Pablo menciona este don como una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Aunque no todos lo tienen en su forma más plena, todos pueden desarrollarlo en cierta medida a través de la oración, la lectura constante de la palabra y la sensibilidad a lo que el Espíritu señala. Y uno de los primeros pasos para desarrollar ese discernimiento es prestar atención, no a lo espectacular, sino a lo sutil, no a lo escandaloso, sino a lo silencioso. Porque así es como muchas veces actúa el enemigo, en lo oculto. Y así es como muchas veces responde Dios, a través de señales que requieren sensibilidad. La presencia de un gato puede ser entonces más que compañía o afecto. Puede ser una llamada a observar, a detenerse, a escuchar. Puede ser un espejo de tu entorno espiritual. Puede señalarte áreas donde hay puertas abiertas, donde hay atmósferas cargadas, donde se necesita oración y proclamación. Y puede servir como catalizador para que desarrolles un estilo de vida donde estés constantemente alerta, no desde el miedo, sino desde la autoridad que has recibido como hijo o hija de Dios. Porque el enemigo solo puede avanzar donde encuentra terreno disponible. Pero cuando un creyente toma su lugar, cubre su hogar con la sangre de Cristo y ejerce su autoridad espiritual, ninguna fuerza de oscuridad puede permanecer. En Marcos 16, 17, Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El uso del nombre de Jesús no es una fórmula mágica, sino una expresión de identidad y autoridad. Y esa autoridad debe ejercerse sobre el espacio que te ha sido confiado. Tu casa no es solo un lugar físico, es una extensión de tu vida espiritual. Todo lo que entra, todo lo que se permite, todo lo que se ignora, tiene consecuencia. La Biblia enseña que el enemigo anda como león rugiente, pero también afirma que si lo resistimos, huirá de nosotros. Santiago 4:7. Para resistirlo hay que estar despierto. Y para despertar, a veces es necesario que algo en el entorno llame tu atención. Los gatos por diseño tienen una estructura sensorial que les permite detectar cambios que el ser humano no percibe. Su audición, su visión nocturna, su sensibilidad a las vibraciones están muy por encima del estándar humano. Estas capacidades, aunque físicas, pueden ser usadas por Dios para alertar a sus hijos de movimientos espirituales. Así como el asna de Balaam vio al ángel que el profeta no podía ver, un gato puede señalar la necesidad de interceder, de cerrar puertas abiertas, de consagrar nuevamente el hogar, no porque sea un instrumento divino en sí mismo, sino porque Dios, en su sabiduría, puede usar cualquier parte de la creación para despertar el discernimiento de quienes Él ama. La Biblia nos llama a ser como centinela. En Ezequiel 33:7, el Señor dice: a ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, para que oigas la palabra de mi boca y los amonestes de mi parte. Una atalaya está en constante vigilancia, percibiendo lo que los demás no ven. Esa misma responsabilidad es dada al creyente sobre su propia vida, su familia, su entorno. Y cuando Dios permite que ciertas criaturas se comporten de manera inusual, es porque está esperando que quien ha sido llamado a velar se levante en oración, examine el ambiente y tome autoridad en el nombre de Cristo. Ignorar estas señales no solo significa perder oportunidades de protección, sino también retrasar procesos espirituales que dependen de nuestra vigilancia. Dios nunca deja de hablar,
pero habla en el lenguaje de los atentos. Y si algo tan simple como el comportamiento de un gato puede ser una herramienta para mostrarte que algo en el plano espiritual está sucediendo, entonces esa criatura se convierte, sin que lo sepa, en parte del propósito eterno de Dios para tu vida. El destino de quienes tienen gatos en casa puede estar más conectado a lo espiritual de lo que jamás imaginaron. A través de ellos Dios puede estar enseñando a discernir, a vigilar, a orar, a interceder. No se trata de otorgarles un rol místico, sino de reconocer que en la economía de Dios todo puede ser usado para sus fines. Lo esencial es estar despierto, sensible, dispuesto a responder. Porque la batalla espiritual es real y el llamado a proteger el hogar no es opcional. Es una asignación directa para quienes han sido adoptados como hijos del reino. Y cada día, en los detalles más pequeños, se libra una parte de esa batalla. A menudo buscamos señales de un llamado divino en grandes manifestaciones, en momentos dramáticos, en experiencias sobrenaturales que nos sacudan el alma. Pero la revelación bíblica nos demuestra que, con frecuencia, el propósito eterno se oculta en lo más cotidiano. Dios no es limitado por la espectacularidad. Él se complace en usar lo simple para desatar lo trascendente. En Zacarías 4:10 está escrito: porque ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Esa pregunta encierra una advertencia y una invitación. No subestimar los detalles, los hábitos, las relaciones sencillas que parecen triviales, pero que a la luz de la eternidad pueden estar cargadas de sentido espiritual. Es allí donde se inserta el misterio de tener un gato en casa, una experiencia que puede parecer común, pero que espiritualmente puede encerrar un llamado divino esperando ser revelado. El Dios de la Biblia es un Dios que se manifiesta en los márgenes, en lo inesperado, en los contextos donde nadie imagina que algo sagrado pueda ocurrir. Eligió a pastores para anunciar el nacimiento del Mesías, utilizó a una niña israelita en tierra extranjera para abrir la puerta a la sanidad de un general leproso y colocó a su hijo en un pesebre en lugar de un trono. La lógica divina siempre ha sido contracultural. Lo que el mundo considera insignificante, Dios lo escoge como instrumento. Por eso, tener un gato en casa, más allá de una preferencia personal, puede estar reflejando una disposición del alma que el cielo ha estado cultivando en silencio. En la vida espiritual, lo visible muchas veces oculta lo valioso. El reino de Dios es comparado por Jesús con una semilla de mostaza, la más pequeña de todas, que al crecer se convierte en un árbol donde las aves hacen nido. Esa imagen no es solo una metáfora del crecimiento espiritual, sino también una enseñanza sobre cómo Dios opera. Lo que comienza con un acto mínimo puede desembocar en una misión inmensa. Cuando alguien decide cuidar, atender, proteger y observar a una criatura con la que convive, lo que está practicando es, sin saberlo, una forma de ministerio silencioso. Una vida comprometida con lo que parece pequeño está en posición de recibir asignaciones mayores, porque antes de levantar profetas sobre las naciones, Dios examina cómo responden en lo íntimo, en lo ordinario, en la rutina que otros descartan como irrelevante. La Escritura nos muestra que Dios prueba los corazones mediante el servicio fiel en lo oculto. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir a un nuevo rey para Israel, vio a los hijos de Isaí desfilando delante de él. Todos parecían candidatos dignos, pero Dios lo detuvo. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. 1 Samuel 16:7. El elegido era David, el menor, el olvidado, el que estaba cuidando ovejas. Su llamado se gestó no en un templo
ni en un palacio, sino entre el polvo y el pasto, en la tarea constante de velar por animales que nadie aplaudía. Así opera el cielo y así sigue operando hoy. Es posible que el acto de compartir la vida con un gato no sea simplemente una experiencia personal, sino un ensayo sagrado que Dios ha estado usando para formar virtudes, desarrollar vigilancia espiritual y afinar la capacidad de percibir lo invisible. Dios no improvisa. Cada relación, cada criatura, cada hábito puede tener un valor eterno si se lo mira con ojos del reino. En Romanos 11:36 se afirma, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esta declaración absoluta significa que no hay dimensión de la existencia que escape a su propósito. Si todo es por Él y para Él, entonces incluso lo que parece insignificante está conectado al plan divino. El desafío está en reconocerlo, en no pasar por alto lo que puede estar siendo usado por Dios para preparar el carácter, fortalecer la paciencia, desarrollar la atención y formar sensibilidad. En ese proceso, el vínculo cotidiano con un animal puede ser una escuela secreta donde se entrena el alma para oír la voz de Dios. A lo largo de las Escrituras se nos llama a estar atentos a las señales que Dios coloca en el camino. Jesús reprendió a quienes sabían interpretar los signos del cielo, pero no sabían discernir los tiempos espirituales. Mateo 16:3. Este reclamo es también para quienes, atrapados en la rutina, no perciben que Dios sigue hablando a través de circunstancias que parecen neutras. La vida espiritual no se restringe al templo, ni al momento de oración. Cada rincón del hogar puede ser terreno sagrado si el corazón está dispuesto a reconocerlo. Y cada criatura que Dios ha permitido que conviva contigo puede ser parte de ese llamado a vivir con conciencia eterna, incluso en lo más sencillo. Uno de los aspectos más profundos del llamado divino es su carácter progresivo. No siempre se manifiesta de golpe, con una visión clara y específica. En muchas ocasiones se despliega lentamente, como la aurora que avanza hasta que el día es perfecto. En Proverbios 4:18 está escrito: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese crecimiento no es solo de acciones, sino también de percepción. Hay personas que han estado siendo formadas para un propósito sin saberlo, simplemente viviendo con fidelidad, ejerciendo amor y responsabilidad sobre lo que les fue confiado, sin buscar reconocimiento. Y es en esa fidelidad donde Dios deposita mayores responsabilidades. El llamado puede estar escondido en una costumbre, en un gesto, en una rutina que, sin saberlo, está alineada con los valores del reino. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, muchos de ellos estaban en medio de su rutina diaria. Pedro estaba pescando, Mateo estaba en su mesa de recaudación. Ninguno estaba orando por un llamado. Estaban haciendo lo que sabían hacer. Pero en medio de esa cotidianidad, la voz del Maestro interrumpió sus vidas con una instrucción que transformó para siempre su destino. Esta verdad bíblica confirma que Dios llama en medio de lo común. No se necesita una atmósfera especial, se necesita un corazón dispuesto. Y si el llamado puede irrumpir en medio de redes, impuestos y caminos polvorientos, también puede nacer en un salón donde alguien alimenta, observa y comparte su tiempo con una criatura que Dios ha puesto cerca para desarrollar un tipo de atención que otros no tienen. La sensibilidad espiritual se cultiva, no se impone. Y muchas veces se cultiva en el roce constante con lo simple. Es ahí donde se aprende a distinguir los matices del silencio, donde se reconoce la importancia
de la presencia, donde se educa el alma para ver más allá de lo evidente. Jesús enseñaba usando semillas, ovejas, monedas perdidas y granos de trigo. No porque esos elementos tuvieran poder en sí mismos, sino porque en ellos había una enseñanza profunda sobre el reino. Y si eso fue cierto en el tiempo bíblico, lo sigue siendo ahora. El mundo espiritual sigue envolviendo lo cotidiano. El desafío es mirarlo con otros ojos. Aquellos que tienen un gato en casa y han aprendido a atenderlo, observarlo y convivir con él en paz, han estado sin saberlo, practicando disciplinas espirituales que tienen eco en el reino. Paciencia, vigilancia, dominio propio, compasión, consistencia. En Lucas 16:10, Jesús afirma que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esta frase no es una simple evaluación de desempeño, es una llave espiritual. Dios mide la capacidad de administrar grandes cosas en función de cómo se cuidan las pequeñas. Y el llamado no llega a quienes buscan poder, sino a quienes se entregan con amor al servicio oculto. El alma que es constante en lo pequeño, que ejerce dominio propio sin testigos, que cuida con alegría lo que otros desprecian, es el alma que está lista para recibir tareas eternas. Porque ha demostrado que no busca aplauso, sino propósito. Y porque ahora ha entendido que todo lo que Dios permite tiene una función formativa. La vida cristiana no está compuesta de grandes eventos aislados, sino de fidelidad diaria. Pablo escribió en primera a los Corintios 10:31, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Esta instrucción eleva cada acto de la vida al nivel de ofrenda. Incluso lo más simple puede convertirse en un altar si se realiza con la intención correcta. Así también, cada interacción con lo que forma parte del entorno puede ser una oportunidad para glorificar a Dios. Y si eso es cierto con una palabra dicha o un gesto de amabilidad, también lo es con la forma en que se cuida, se respeta y se comparte la vida con un ser vivo que habita el mismo espacio. No hay acto neutro cuando se vive en el reino. Todo forma parte de un entrenamiento, de una preparación, de un llamado mayor que aún no ha sido revelado por completo. El llamado divino no es una carga impuesta, es una invitación a vivir con significado. The sky leaks blue into my chest. I breathe it in, I hold my breath. Every sound feels far away, like daylight sinking into waves. I don't know where the edges are when the sea turns into stars. I'm breathing under saltwater skies, where every fear lies harder to fly. No gravity, no alibis, just open lungs and open eyes. Breathing under saltwater skies. I'm alive. I'm alive. Footprints smell before they stay. Names dissolve.